¿Te has fijado en lo que pasa cuando dejas de reaccionar? Cuando ya no sientes la necesidad de explicarte, ni de que te entiendan, ni de caerle bien a todo el mundo. Cuando aprendes a estar contigo mismo, algo empieza a cambiar. Pero no como esperas. No es que la gente te ignore, es que empiezan a verte diferente. Porque ya no estás disponible para cualquiera. Ya no corres detrás ni mendigas atención. Te conviertes en alguien que no se alcanza con el ruido, porque está eligiendo desde el silencio. Todo empieza con pequeñas cosas. Un mensaje que no contestan, un comentario que te incomoda, pero que decides pasar por alto, hasta que un día explotas y te preguntas por qué siempre acabas así. Y es que al principio parece que el problema está fuera, en el otro, en su indiferencia, en su forma de hablar. Pero si lo miras bien, el verdadero disparador está dentro de ti, porque no estás reaccionando a lo que está pasando ahora, estás reaccionando a algo que ya viviste, a un eco del pasado que sigue ahí, dentro, sin resolver. Tal vez es esa vieja sensación de no ser suficiente, esa voz que te decía que estás exagerando, o ese miedo silencioso a que si no te explicas, te dejarán. Y entonces cualquier gesto se vuelve una amenaza, cualquier silencio una herida abierta. Y es que lo que niegas te somete y lo que aceptas te transforma. Muchas veces no estás reaccionando tú, está reaccionando una parte tuya que aprendió a sobrevivir, a defenderse antes de ser rechazada, a complacer antes de molestar. El problema es que cada vez que respondes desde ahí, desde esa parte herida, le entregas tu energía a alguien más. Tu paz y tu centro ya no te pertenecen. Y lo más irónico es que piensas que estás ganando la discusión, pero en el fondo estás perdiendo algo mucho más valioso, tu poder interior. La salida parece simple, pero muy pocos lo hacen, y es la pausa. Sí, la pausa. Esa pequeña pausa antes de hablar, ese respiro que nadie nota, pero que te cambia por dentro. Porque ahí, en ese instante, dejas de ser automático y empiezas a ser consciente. Y es que lo que haces es que empiezas a observar el impulso, la rabia, el miedo, y en lugar de dejar que te arrastren, lo sostienes. Porque cuando puedes sentir sin reaccionar, cuando dejas de gritar y simplemente sostienes lo que sientes, todo empieza a cambiar. Porque ya no eres esclavo de tu sombra, eres alguien que la ha mirado a los ojos y ha aprendido a integrarla. Eso es libertad. No responder por impulso, no necesitar ganar, sino saber que puedes guardar silencio y seguir en paz contigo mismo. Ahí es cuando el juego cambia, cuando dejas de ser predecible, cuando nadie más puede manipularte con un silencio o una crítica. Te vuelves más sólido, más misterioso, y los demás empiezan a notarlo. Y en un mundo donde todos gritan, esa calma, esa fuerza tranquila, se vuelve magnética. Así que la próxima vez que sientas el impulso de defenderte, respira. No para ceder, sino porque ya entendiste esto. Tu paz no está en convencer a nadie, está en no perderte a ti. Hay dolores que no se notan, que no hacen escándalo, que no estallan en lágrimas ni en gritos, solo se esconden detrás de una sonrisa tranquila. Es el dolor de quien aprendió muy temprano que sentir demasiado podía costarle caro. El que se volvió fuerte, no porque quisiera, sino porque no tuvo otra opción. Y ahora desde fuera, parece que nada te duele, pero por dentro hay una tormenta que nadie ve. Te ha pasado, estás para todos, escuchas, ayudas, acompañas, pero cuando se trata de ti, de abrirte, de mostrar lo que te duele, algo se empieza a cerrar, como si hubiera una puerta con llave, una que aprendiste a mantener bien cerrada. Y no es que no quieras hablar, es que no sabes cómo hacerlo, porque llevas tanto tiempo siendo el fuerte
que ya no recuerdas cómo pedir ayuda sin sentirte débil. Y así vas por la vida, con los demás apoyándose en ti, mientras tú sientes un nudo en el pecho que nunca se afloja. Pero el cuerpo lo siente. Aparecen los insomnios, las contracturas, ese cansancio que no se va. Y te dices que es el trabajo, que es el estrés, que eso va a pasar. Pero en el fondo lo sabes. Hay una tristeza antigua ahí dentro. Una que nunca tuvo permiso para salir. Porque te enseñaron que mostrar dolor era debilidad. Y entonces lo escondiste tanto que lo disfrazaste de control. Y el control te hace sentir seguro, pero también te vuelve distante, te hace inaccesible. Hasta que un día alguien se te acerca, alguien que quiere verte de verdad, y te das cuenta de que no sabes cómo mostrarte, porque te olvidaste de cómo se hace. Carl Rogers lo dijo mejor que nadie. La curiosa paradoja es que cuando me acepto tal como soy, entonces puedo cambiar. Y a veces el primer paso no es romperse, ni contarle todo a alguien, ni sanar de golpe. A veces el primer paso es muchísimo más simple y muchísimo más valiente. Reconocer que todavía hay algo que duele, sin excusas, sin máscaras, sin tener que explicarlo todo. Porque sanar no es dejar de sentir. Sanar es dejar de temer lo que sientes. Y tal vez por eso estás aquí, porque hay una parte tuya cansada de fingir, de sostener todo sin apoyo. Una parte que no busca respuestas, solo busca un espacio para ser sin tener que demostrar nada. Y ese espacio empieza contigo, con una pequeña frase pero profundamente honesta. No estoy bien, pero estoy dispuesto a sentir. Y es ahí, justo ahí, cuando comienza el verdadero cambio, con esa clase de honestidad que libera más que mil explicaciones. Porque al final no se trata de ser fuerte todo el tiempo, se trata de ser real, de darte permiso y de volver a sentir sin culpa. A veces el dolor no viene de lo que nos hicieron, sino de lo que dejamos de hacernos a nosotros mismos. Dejaste de decir lo que pensabas, dejaste de mostrar lo que sentías, dejaste de elegir lo que querías por no perder a nadie, por amor. Y al principio no parece grave, solo era esta vez, solo para no generar conflicto. Pero pasa el tiempo y un día ya no sabes quién eres sin los demás, porque eso también es una herida, el autoabandono. No es que alguien te haya roto, es que tú mismo fuiste soltando partes tuyas para encajar, fuiste haciéndote pequeñito para que no te rechazaran, fuiste diciendo sí cuando querías decir no, quedándote cuando querías irte, callando cuando tu alma necesitaba gritar. Y desde fuera nadie lo nota, porque sigues funcionando, sonriendo, cumpliendo. Pero por dentro algo se va apagando, tu fuego, tu voz, tu verdad. Y llega un momento en el que ni tú te reconoces. Estás, pero no del todo. Como si fueras un reflejo de lo que solías ser. Como si todos te vieran, menos tú. Y esa es una de las formas más silenciosas de dolor. Haberte esforzado tanto por no ser rechazado, que en el proceso te rechazaste a ti. Lo peor es que ni siquiera sabes cuándo empezó. Solo sabes que hay un cansancio que no es físico, una tristeza que no tiene nombre, una sensación de estar siempre ahí, pero ausente de ti mismo. Con todo esto, no trato de que te sientas culpable. Hiciste lo que supiste, te protegiste como pudiste, sobreviviste, incluso cuando no sabías cómo. Pero ahora es momento de volver. Volver a esa voz que apagaste, a esa versión tuya que no necesita fingir, a esa piel que dejaste de habitar, a esa vida que postergaste por miedo a no ser suficiente. Porque si hay algo más doloroso que perder a alguien, es perderte a ti mismo en el intento. Y tal vez por eso este momento te toca, porque hay algo en ti que ya no quiere seguir dormido,
algo que está empezando a recordarte. No quién deberías ser, ni lo que esperan de ti, sino lo que eres cuando nadie te exige nada. Volver a ti no va a ser fácil. Al principio puede doler, pero ese dolor es sagrado porque es tu alma despertando. Y no hace falta que lo hagas todo hoy. Solo un gesto, un no que te salve, un sí que te devuelva, una palabra que no te calles esta vez. Porque el alma no necesita promesas, solo pide esto. No la abandones más. Desde pequeño lo entendiste sin que nadie lo dijera con palabras. El amor no venía solo, había que ganárselo. Si eras bueno, te sonreían. Si te portabas bien, te abrazaban. Si no molestabas, te dejaban quedarte. Y creciste con todo eso, con esa ansiedad callada de tener que dar la talla, de tener que hacerlo bien para que no te dejen. Y empezaste a convertirte en lo que los demás esperaban, el hijo ejemplar, el amigo disponible, la pareja que siempre está, siempre ahí, siempre dando, siempre adaptándote. Pero llega un momento, aunque nadie lo note, en que te vas a dormir con una sensación que no puedes explicar. Estuviste con todos, menos contigo, porque te enseñaron que el amor es dar, y diste hasta lo que no tenías. Y sí, a veces te dieron cariño, pero era fugaz, como el agua en las manos. Nunca alcanzaba, porque en el fondo hay una voz dentro de ti que te susurra algo difícil de escuchar. Si supieran cómo soy de verdad, se irían. Y entonces das más, te esfuerzas otra vez, te vuelves indispensable. Y cuando aún así no te eligen, te culpas. En cada relación donde te conformaste con migajas, en cada vínculo donde diste todo y aún así te sentiste vacío, en cada mirada donde esperabas verte y solo viste indiferencia. Pero escúchame bien y escúchalo con el corazón. No es que no merezcas amor, es que aprendiste a mendigarlo. Y no es culpa tuya, fue lo que viste, lo que absorbiste cuando eras pequeño, lo que ese niño interior interpretó con lo poco que sabía del mundo. Pero hoy ya no eres ese niño y puedes empezar a cuestionar esa vieja idea, porque el amor real no te pide que te disfraces, no necesita que te superes para quedarte. El amor real no se gana, se reconoce. Y tú no tienes que convertirte en nadie para merecerlo. Recordar lo que eres cuando no te estás exigiendo nada, cuando no estás tratando de agradar, cuando no estás persiguiendo el amor, sino habitando tu verdad. Y quizás aún no lo viviste por completo, pero ese amor existe y empieza contigo, por mirarte sin juicio, por no abandonarte por complacer, por decirte, no tengo que hacer más para valer, porque ya lo soy. Cuando esa verdad se instala en el pecho, algo se suelta. Dejas de disfrazarte y empiezas a atraer desde un lugar mucho más profundo, porque alguien que se ama de verdad ya no negocia su dignidad por pertenecer. Y ahí el amor deja de escaparse y empieza por fin a quedarse. Hay un miedo del que nadie habla, un miedo que no se grita pero que se siente. No tiene palabras pero aprieta el pecho. Ese miedo es a desaparecer, a que alguien te olvide, a que el lugar que ocupas en la vida de alguien se vuelva vacío, a que de un día para otro dejes de importar, como si nunca hubieras estado ahí. Es un miedo que se instala en silencio. A veces nace del abandono, otras de esa relación que se fue apagando sin explicación, de un padre ausente, de un amor que no volvió, de una amistad que un día dejó de contestar. Y aunque lo hayas superado, o eso crees, cuando alguien tarda en escribirte, cuando sientes que te miran diferente, cuando hay un silencio que antes no estaba, ese miedo vuelve.
Y entonces haces lo que aprendiste para no desaparecer. Estás más pendiente, te esfuerzas más, te aseguras de estar presente, incluso cuando no te apetece. Por si acaso, solo por si acaso. Por miedo a que si te alejas un poco, te olviden. Pero en ese intento de no perder tu lugar, empiezas a perderte tú. Dejas de ser natural, dejas de estar en paz. Y lo peor de todo es que dejas de ser tú mismo, porque vives atrapado en la necesidad constante de confirmar que sigues siendo importante. Miras el móvil una y otra vez, lees conversaciones antiguas, buscas señales, pistas, reacciones. Y lo que no te dicen, lo imaginas. Y lo que no ves, lo inventas. Todo por ese miedo profundo a no ser suficiente para que se queden. Pero hay una salida, una que empieza con una pregunta directa y brutal. ¿Quién eres cuando nadie te está mirando? Cuando no estás pendiente de gustar, no estás intentando demostrar, no esperas nada, simplemente existes. Ahí es donde empieza la verdadera libertad. Ahí te das cuenta de que no necesitas demostrar tu valor, solo recordarlo, porque nadie puede ocupar tu lugar si tú estás ahí, presente, íntegro y firme. Ser insustituible no significa que nadie pueda dejarte. Significa que tú no te dejas a ti mismo, que no te abandonas, que eres tu refugio, aunque todo a tu alrededor se mueva. Y cuando eso ocurre, cuando dejas de vivir con miedo a desaparecer, emites una energía distinta. Ya no estás pidiendo amor, no estás pidiendo atención, estás completo y eso se nota. Porque quien ha hecho de su interior un hogar ya no teme que lo olviden, porque ha entendido algo esencial, que su presencia no se suplica, se honra. Hubo un momento, aunque quizás no lo recuerdes, en que tu voz era clara, libre, espontánea, sin filtros. La voz del niño que fuiste, esa que decía lo que pensaba, lo que sentía, lo que soñaba, sin miedo a equivocarse, sin preocuparse por caer bien, sin la necesidad de justificar quién era. Pero con el tiempo, esa voz empezó a apagarse. Callaste para no molestar, para no ser demasiado, para que te quisieran, para que no te rechazaran. Y entonces empezaste a ponerte máscaras, a decir lo que otros querían oír, a adaptarte, a apagar tus deseos poco a poco, hasta casi olvidar que estaban ahí. Y desde fuera parece que todo va bien, eres funcional, educado, correcto, pero por dentro hay un susurro que a veces se asoma en la noche, una sensación de vacío difícil de explicar, como si estuvieras, pero no del todo, como si vivieras, pero en modo silencioso. Y entonces empiezas a buscar fuera, en el trabajo, en las relaciones, en los logros, pero nada llena ese hueco, porque lo que te falta es tu voz, la que callaste hace años, la que hablaba desde la verdad, desde lo que eras antes de aprender a fingir. Esa voz sigue ahí, aunque la hayas enterrado, aunque la hayas disfrazado de control, aunque la hayas escondido detrás de una sonrisa perfecta. Esa voz lo recuerda todo, tus heridas, tus sueños, tus límites y también tu fuerza. Volver a escucharla no es fácil, porque al principio da miedo, miedo a ser juzgado, a decepcionar, a que ya no encajes. Pero también es el único camino hacia ti, porque solo cuando te escuchas de verdad puedes empezar a elegir, a decir sí cuando quieres, a decir no sin sentir culpa. Escuchar tu voz significa respetarte, habitar tu cuerpo, hablar desde el alma, aunque tiembles, aunque no suene perfecta, porque esa voz es la que te recuerda que no viniste a esta vida a encajar, sino a sentir y a vivir desde dentro. Y cuando recuperas esa voz, cuando vuelves a ti, ya no vives por miedo, vives con raíz, con verdad y con libertad. Porque al final no hay acto más poderoso
que volver a escucharte. Y aquí, justo aquí, en ese espacio entre lo que fuiste y lo que estás recordando, empieza el verdadero renacer. Y es que de lo que se trata es de volver a ti, de abrazar tu herida, de caminar con ella sin dejar que te defina. Cuando recuperas tu voz, cuando te eliges aunque nadie lo entienda, cuando caminas contigo incluso en silencio, todo empieza a cambiar y el mundo poco a poco empieza a tratarte diferente, porque empiezas a vibrar desde la verdad. No hay nada más fuerte que alguien que se respeta aunque le tiemble la voz, nada más libre que quien ya no necesita fingir. Así que sigue, a tu ritmo, a tu forma, a tu verdad, porque ser tú, de verdad, es el acto más valiente y revolucionario que puedes hacer. Gracias por caminar este tramo conmigo y recuerda, tu luz no necesita permiso para brillar. Hasta la próxima.